Este año votamos. ¿Será por eso que en el Congreso no están laburando a toda máquina? La ley de humedales está cajoneada. Hoy la queremos volver a poner sobre la mesa y entender por qué es importante y por qué en esta se juegan intereses muy grandes. Empecemos desde el principio. Normalmente cuando pensamos en ambiente o en recursos naturales se nos vienen a la mente cosas como un bosque divino, un oso polar bebé sobre un bloque de hielo derritiéndose, una pradera infinita de pasto verde como el fondo de Windows. Definámoslos como imaginarios ambientales hegemónicos colectivos. Nos gustan, los queremos cuidar, son importantes. Bueno, en los bosques, en los glaciares, en las montañas, en los océanos hay humedales. Y si bien la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos qué son fundamentales para la vida humana en la Tierra. En serio. Para saber qué son los humedales, lo primero que vamos a hacer es ver de dónde viene la palabra. A priori creo que todos deducimos lo de húmedo, pero vayamos a su origen etimológico. La palabra está formada por raíces latinas y quiere decir terreno impregnado de agua. Se compone por los términos humere, que significa estar mojado, e idus, que significa que es perceptible por los sentidos. Los humedales son ambientes que permanecen en condiciones de inundación de manera intermitente, que poseen flujos biológicos propios, a diferencia de los puramente terrestres o puramente acuáticos. La intermitencia en la inundación se debe a diversos factores que están vinculados a la variabilidad meteorológica y a la fuente de donde proviene el agua, que puede venir de lluvias, pero además de mares, ríos o napas subterráneas. La extensión de nuestro país y su variedad de climas y relieves explican la gran cantidad de humedales que tenemos. Estos, por ejemplo, son humedales precordilleranos en la provincia de Jujuy. Estos son humedales misioneros, este en específico es en el río Iguazú, que después desemboca en las famosas cataratas del mismo nombre. Estos otros son humedales del Monte Central, en provincias como Mendoza o San Juan. También tenemos humedales costeros como estos o de la Patagonia como estos otros. Incluso existen humedales antárticos. La Argentina tiene 2.780.000 km² de extensión. Se calcula que de ese total, 600.000 km² pertenecen a humedales. O sea, un 21,5% de la superficie de nuestro país. Un poco más de la quinta parte. Necesitamos proteger estos ecosistemas, no solamente por una cuestión estética o de preservación del territorio, sino porque los necesitamos para vivir. Los humedales nos brindan lo que se conoce como servicios ecosistémicos. Estos son procesos de los ecosistemas naturales que benefician a los seres humanos. En el caso de los humedales, estos van desde la amortiguación de inundaciones, la protección contra tormentas o la provisión de hábitats para diversas especies de flora y fauna, hasta el abastecimiento de agua, la reposición de aguas subterráneas y la estabilización de las costas. Los humedales son cruciales para enfrentar el aumento de la temperatura global. No solo por todo esto que mencionó Santi, sino porque son fantásticos sumideros de carbono. Absorben mucho, pero mucho dióxido de carbono. Pero además nos ayudan a enfrentarnos a las consecuencias irreversibles de la crisis climática, porque nos protegen de eventos meteorológicos extremos y filtran y almacenan agua. Dos cosas fundamentales cuando pensamos en adaptación al cambio climático. Definamos adaptación. La humanidad está calentando el planeta. Este calentamiento hace que eventos no muy copados sucedan de forma no tan esporádica como antes. Algunos ejemplos de estos eventos son las olas de calor, las sequías, las inundaciones o los huracanes. Tenemos que adaptarnos para que estas consecuencias nos peguen lo menos posible. Esto significa, por ejemplo, urbanizar correctamente barrios vulnerables, realizar obras de infraestructura para llevar agua a lugares donde ya no lo hay, o cuidar ecosistemas como humedales. Pero además de la adaptación, está la mitigación. Las medidas de mitigación son las que reducen y limitan la emisión de gases de efecto invernadero. La que más fácilmente se nos viene a la cabeza es la de la sustitución del petróleo, el carbón y el gas natural por los aerogeneradores y los paneles solares, es decir, la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables. Sin embargo, invertir en sistemas de absorción de carbono también es importante para mitigar los efectos del cambio climático. Ahí, los humedales juegan un rol clave porque, como dijimos antes, absorben muchísimo dióxido de carbono. Al inicio del video dijimos que esta ley estaba cajoneada en el Congreso. Eso significa que proyectos existen, pero el tema es que no salen. Hace 10 años que distintos proyectos de ley vienen dando vueltas en el Congreso y no hay caso, ni este año, ni el anterior, ni el otro tampoco. Cuando una ley no sale en el Congreso, cuando cuesta siquiera que ésta llegue a alguna de las cámaras para ser tratada, es porque algo sospechoso está pasando. Hay determinados sectores que no quieren que salga la ley, porque se interpone frente a sus intereses. Además, no hay acuerdo entre nuestros legisladores sobre diversos puntos determinantes de la ley, como la definición de qué es un humedal, que es importante porque determina en qué lugares se va a aplicar la norma, o la forma en la que se categorizan los humedales para determinar qué tanta intervención humana puede haber en ellos, o la manera en la que la ley debe financiarse para su implementación. En esta discusión se juegan muchos intereses, y esto hace que todo se vuelva más complejo y las
sanción sea bastante difícil. Sumado a todo esto, este año que está en curso es electoral. Eso hace que el Congreso trabaje a media máquina y que la discusión en las cámaras esté bastante más apagada. Ningún partido quiere sacar una ley tan conflictiva en un momento en el que tienen que gustar a todo el mundo. De todas formas, no es menor decir que ningún proyecto de ley de humedales busca prohibir de manera taxativa actividades. Eso sería una locura sabiendo que ocupan gran parte de nuestro territorio. Pero sí busca regular qué cosas podemos hacer en los distintos humedales que ocupan nuestro país, entendiendo la diversidad que ya vimos que tienen estos ecosistemas. La juventud está hace varios años en las calles reclamando por una ley de humedales. Desde organizaciones sin fines de lucro hasta organizaciones políticas o incluso autoconvocados se acercan a marchas o a la cuestión ambiental por la preocupación que genera el peligro latente en el que siempre están nuestros territorios. Es imposible ignorar a los incendios que año a año nos recuerdan que la crisis climática es un problema del presente. Como los incendios en Corrientes del 2022, que afectaron más de 1 millón de hectáreas, la mayoría de las cuales eran parte de los esteros de Liberá, una enorme humedal de más de 12.000 kilómetros cuadrados. O los incendios en Tierra del Fuego, en diciembre del año pasado. O los incendios en el delta del río Paraná, que prácticamente todos los años se llevan a miles de hectáreas de humedales a las cenizas. Los incendios o fenómenos meteorológicos extremos en humedales, bosques u otros ecosistemas no afectan solamente la vida de la flora y fauna que en estos habita, sino que también la de las personas, siendo los más vulnerables niños, niñas y adolescentes. Somos menos capaces de soportar y sobrevivir condiciones climáticas extremas como inundaciones, sequías, tormentas u olas de calor. Es por eso que hay que poner especial énfasis en nuestra generación. Y a este factor de riesgo que tiene que ver con la edad hay que sumarle otro que tiene que ver con la desigualdad. Los sectores más pobres de la sociedad son los que enfrentan más dificultades para enfrentar los riesgos de la crisis climática. Una ola de calor no se pasa igual si tenés tu casa acondicionada o si no. Una fuerte tormenta solo se disfruta únicamente si tenés un techo y 4 paredes. Los sectores más vulnerables son los de menores ingresos. Por eso sabemos que la primera medida de adaptación contra la crisis climática debe ser la lucha contra la pobreza, porque los adultos y sobre todo los niños y adolescentes de los barrios más vulnerables son los que más sufren las consecuencias. Ahora quiero que nos enfoquemos un segundo en el panorama actual. La realidad está complicada. La crisis económica y social que está atravesando nuestro país parece dejar en segundo lugar la agenda socioambiental, por lo que se imposibilita que demos ciertos debates. Sin embargo, estas agendas no están separadas. Los problemas ambientales empeoran la situación socioeconómica. Desde la juventud y desde el movimiento ambientalista nunca vamos a dejar de reclamar por la defensa de nuestra gente y nuestro suelo, que se ven amenazados por una crisis cada día más evidente. Es fundamental que nuestros representantes y en estos tiempos nuestros candidatos incorporen la agenda ambiental en sus políticas y propuestas. No hay transformación posible si quienes están en lugares de toma de decisiones ignoran al ambiente en su accionar político. Dejemos de mirar para otro lado. Ayer, hoy, mañana y siempre vamos a exigir por una ley de humedales ya.